Hola público, yo soy Franco de Guevara, integrante del Grupo 6. En esta ocasión, el Grupo 6 viene a exponerle lo que sería el ensayo argumentativo que lleva como titulado Discriminación en la obra Las Caínas de César Vallejo. Pues acompáñenos a ver lo que serían las lecciones que nos trae esta obra con esta temática de discriminación y a ver la conexión que hay entre la ODS 10 y 16. Pero primero, antes que nada, una frase de César Vallejo que dice así: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Así que antes de pasar también, antes que nada, a los argumentos, a las citas, repasemos un poco lo que sería la biografía de este genio César Vallejo. Así que le daré el pase a mi compañero Moisés Quirós, quien nos va a dar un poco de la biografía, quién fue César Vallejo. Adelante con el video. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en Perú, en el año 1892. Fue un poeta, periodista y uno de los más grandes representantes de la literatura hispanoamericana. Es conocido por obras como Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos, donde aborda temas como el dolor, la injusticia y la dignidad humana que actualmente se sigue viendo. Los Caínas de César Vallejo forma parte de su libro Escalas Melografiadas, publicado en 1923. La historia está ambientada en un pueblo ficticio llamado Caina, ubicado en los Andes peruanos. En este relato, Vallejo nos presenta un ambiente oscuro, misterioso y extraño, donde se abordan temas profundos como la locura colectiva, la pérdida de la identidad humana y la delgada línea que existe entre la razón y la demencia. El cuento nos muestra cómo las obsesiones y las creencias pueden volverse tan poderosas que terminan afectando a toda una comunidad, hasta el punto de cuestionar qué es realmente la cordura. El protagonista es un joven que regresa a su pueblo natal después de mucho tiempo y descubre con gran pesar que todos sus habitantes, incluidos sus propios familiares, se comportan como animales. Estas personas han perdido la razón por completo y viven sumergidas en un estado de locura que para ellos parece ser algo normal y hasta agradable. El joven, desesperado, intenta ayudar a los habitantes, les habla, les llama a recuperar su humanidad, pero nadie lo escucha, nadie reacciona. Todos lo miran como si el extraño fuera él. Finalmente, al no encontrar salida, el joven también se ve atrapado en esta confusión y termina creyendo que el único que está equivocado es él mismo. Llega a pensar que está loco simplemente por creer que es humano. A través de este relato, Vallejo nos deja una profunda reflexión sobre lo que es la fragilidad de la mente y el peso de las creencias, la capacidad que tiene la locura para arrastrar incluso a quien intenta. En el cuento Los Caínas de César Vallejo, los habitantes de Caina son presentados como locos debido a un comportamiento extraño que los lleva a actuar como animales. Esa marginación no es solo una ficción, sino que refleja una injusticia profunda, ya que la sociedad los discrimina y margina simplemente por sus diferencias. Vallejo nos invita a ver cómo estos juicios, basados en apariencias o conductas poco comunes, erosionan la humanidad de todos. En el pueblo, la locura colectiva parece apoderarse de los habitantes, y esto nos hace reflexionar sobre cómo las desigualdades y los prejuicios pueden transformar una comunidad entera. Es un llamado a cuestionar estas actitudes y buscar una sociedad más justa y comprensiva. Hoy les hablaré sobre el poema de Los Caínas de César Vallejo y cómo este refleja situaciones actuales de desigualdad e injusticia. En el poema, Vallejo presenta a los caínas como seres marginados e invisibilizados por la sociedad, condenados al sufrimiento y al silencio. A través de su lenguaje poético, denuncia la exclusión y la indiferencia de una sociedad que no ve ni escucha a los más pobres. Bueno, en el caso tenemos la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos. Miles de personas, en su mayoría latinoamericanos, huyen de la pobreza o la violencia de sus países y al llegar a la frontera enfrentan condiciones inhumanas, detenciones arbitrarias y discriminatorias, como los caínas, cuando son tratados como si no tuvieran derechos.
En el caso 2 tenemos la discriminación hacia sus comunidades indígenas. En el Perú, a pesar de su riqueza cultural, muchas comunidades indígenas siguen siendo víctimas de racismo. Falta acceso a la salud y a la educación y explotación en sus territorios por empresas, tal como Vallejo describe a los cainas. Estas personas también son marginadas por un sistema que no las considera iguales. En ambos casos, vemos que la poesía de Vallejo no ha perdido vigencia. Su denuncia poética nos invita a reflexionar y actuar frente a la justicia. En el cuento Los Cainas de César Vallejo nos muestra una forma de discriminación que aún existe en nuestra sociedad. El desprecio hacia los pueblos originarios, ya sea por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su cultura o por sus costumbres. Y esto nos hace ver qué tan importante es la justicia y la igualdad en el mundo. La igualdad se refiere a que todas las personas deben ser tratadas y respetadas de la misma manera, sin importar de dónde vienen, cómo hablan, cómo se visten, entre otras cosas. Y la justicia es actuar correctamente con las cosas que están mal y no ser cómplices ni quedarse callados. Nosotros como estudiantes no solo basta con dejar de discriminar, con dejar de excluir, sino tenemos que empezar a incluir a las personas que se sienten diferentes. Tenemos que hacerlas sentir parte del grupo. Tenemos que hacer sentir bien a esas personas y dejar los prejuicios al lado. Solo de esta manera podremos cumplir con la ODS 10 y la ODS 16, que efectivamente se trata de esto, de romper las barreras de las desigualdades, de la injusticia. Solo así podremos vivir en un mundo bonito y en paz. Porque si no actuamos ahora, nosotros desde nuestras aulas, ustedes desde su trabajo, desde su localidad, ¿cuándo vamos a empezar? Como dijo César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y la igualdad con la justicia es algo que tenemos que poner en práctica ya, para poder transformar al mundo y vivir en una sociedad justa e igualitaria para todos. Y Sierra, en esta oportunidad tengo a Diana que nos va a responder las siguientes preguntas. Diana, ¿has leído Las Cainas de César Vallejo? Sí, es un cuento que en alguna oportunidad he tenido la suerte de leer. Es un cuento que me gusta mucho el mensaje que transmite y cómo César Vallejo nos hace ver pues que los temas como la marginación, la discriminación social pueden impactar en una persona o un grupo de personas. ¿Qué te ha impactado más de la obra de César Vallejo? Lo que me ha impactado, como te digo, es el mensaje. Me gusta que el estilo de Vallejo quede muy plasmado en la obra. Me gusta que este mensaje de discriminación, de marginación hacia las personas diferentes trascienda en épocas, que sea pues que estemos formando una cultura de paz, que estemos formando algo en contra de este tipo de discriminaciones de comportamientos y también cómo Vallejo nos lo da a entender. ¿Crees que la discriminación mostrada en el cuento aún se refleja en la sociedad actual? Sí, de hecho que muchas veces es muy común, se normaliza la discriminación, ya sea no solamente en las minorías, que es el sector más común, sino también entre nosotros mismos, que podemos recibir o fomentar la discriminación de cualquier tipo sin siquiera darnos cuenta. Muchas gracias, Diana. Y pues para concluir con esta presentación, pues llegamos a la conclusión de que el cuento de las Cainas nos revela cómo la discriminación y la exclusión hasta el día de hoy siguen afectando a los más vulnerables. Y a través de este relato, pues comprendemos la importancia de la diversidad cultural y de actuar como agentes de cambio en nuestras aulas o lugar de residencia. Pero lo importante es que hay que promover lo que sería la igualdad y la justicia para construir una sociedad más inclusiva. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.